Bienvenidos y bienvenidas a Entropía, el podcast donde exploramos el mundo de la investigación, desarrollo e innovación. Exploraremos avances en diferentes disciplinas y descubriremos cómo impactan en la sociedad. Desde un enfoque humanista. Acompáñanos a esta aventura. Entropía. ¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a una emisión más del programa Entropía, un programa de divulgación de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad La Salle, México. Y en esta ocasión nos acompaña en la conducción el maestro Rodolfo Ledesma. Bienvenido, Rodo. Muchas gracias, Cris. Muchas gracias por acompañarnos en el programa número 31 de Entropía, con un invitado muy especial. Hace poco celebramos la ceremonia de mérito y por eso decidimos invitar al doctor Felipe Gaitán. Muchas gracias, Felipe, por estar por nosotros. No, al contrario, un placer estar aquí. Muchas gracias. Y bueno, no vamos a leer su semblanza porque precisamente queremos que nos hable de ella. Quiero dar como una introducción. Los premios emérito, la ceremonia de mérito, pues celebra a los mejores promedios de la universidad en posgrado, en universidad y en preparatoria. Aún así también celebra los proyectos destacados durante una estancia larga, por decirlo de alguna manera, aquí en la universidad, tanto en vicerrectoría académica, vicerrectoría de investigación y también del cuerpo docente. Entonces, hace unas semanas el doctor Felipe Gaitán fue condecorado como profesor, como investigador emérito de la Universidad La Salle. Entonces, Cris, si quieres comenzar. Sí, pues es este reconocimiento como emérito pues generará un impacto en la trayectoria, doctor Felipe, y nos gustaría preguntarle entonces, ¿qué significa para usted este reconocimiento y qué obligaciones ahora tendrá? Más obligaciones, ¿no? No, fíjate, lo interesante en esto, primero yo no me lo esperaba, o sea, esta parte fue una sorpresa cuando me dicen que voy a ser emérito. Siempre cuando uno inicia la carrera académica, uno se imagina el emérito tipo Yepeto, o sea, ya viejito, se imagina que ya está casi jubilado, y lo primero que pregunté fue si ya me iban a jubilar. Entonces, el emérito para mí fue una sorpresa, una grata sorpresa, sobre todo por parte de quien viene, ¿no? De la Universidad La Salle de México, con la que me he consolidado como investigador, que he tenido la libertad para hacer muchísimo en mis proyectos, quizás a veces no en sintonía con algunas posturas de algunos otros colegas o de cuestiones que a veces causan ruido al exterior. Entonces, siempre han sido la universidad y los hermanos han sido siempre, me han apoyado, han sido respetuosos y al contrario, me han impulsado más. Yo no me lo esperaba, y ustedes lo saben, cuando uno trabaja en la parte de la academia, lo hace en la pasión del trabajo, no esperando recibir algún otro reconocimiento. Y para mí fue importante esta parte del emérito porque no me lo esperaba, y segundo, la responsabilidad que esto implica, sobre todo por el trabajo y por la voz que finalmente cuando uno se mueve afuera y habla en otros foros, habla con otros actores, tienes una responsabilidad, es decir, la tienes desde antes, pero ahora un peso mayor porque dices, bueno, al final de cuentas hay un reconocimiento a la trayectoria, hay un reconocimiento a lo que hacemos, a los proyectos y demás. Y también lo que me llama la atención es que hace años estaba la figura del profesor emérito, pero no del investigador emérito. Digamos que es relativamente reciente. Y creo que es de las pocas universidades que tiene una figura así como investigador emérito, de las particulares, de las universidades particulares. Y en la universidad, bueno, hay otros colegas que lo han obtenido. Y siempre en esa admiración hacia ellos, ahora me toca estar en ese conjunto, ¿no? Muy bien, Felipe. Por lo que tenemos entendido, es una larga trayectoria que ya tienes aquí en la Universidad La Salle. Cuéntanos un poco de cómo ha sido como desde tu llegada, cómo llegas aquí a la universidad, algunos de tus proyectos como más representativos o de tus investigaciones, o no necesariamente, pero como parte que recuerdes ahorita así rápido, que cuente un poco de tu historia aquí en la universidad como investigador. Sí. Yo llegué a la Universidad La Salle de manera, no sé si fue una revelación o no. Tenía una novia que vivía en la Condesa y veníamos a comprar una tienda a un supermercado aquí cerca. Y pasé por aquí y de repente dije, algún día me gustaría trabajar aquí.
Te estoy hablando 6 años antes de eso. 6 años de entrar a la De universidad. entrar a la universidad. Entonces no sé si fue revelación o no, pero bueno, Ok. hablando de cuestiones religiosas y todo lo demás. Y 6 años después estaba en la universidad. Aquí mi llegada a la universidad fue, yo acababa de terminar prácticamente el doctorado, me acababa de titular. Y la universidad dijo, me abrió las puertas, o sea, me dijo, vente, estás aquí. Y recuerdo muy bien al hermano Luna, que fue el rector que me recibió, antes de que entrara de rector. Estamos hablando Del 2006. 2006. Ujú. Ya llovió, ya es mucho tiempo, se escucha No hagan cuentas. pronto, pero se ve lejos. Ya alcanzó la mayoría de edad. Exacto. Ya. Él era director de posgrado de investigación. Ujú. Y me acuerdo que me entrevistó, él me hizo la primera entrevista. Y al final me dice, ¿sabe que no lo voy a contratar? Y yo, bueno, pues está bien, no me contrata. Ok. Me dice, porque la plaza que tengo es de profesor. Ujú. Y usted fue formado como investigador. No significa que usted no vaya a dar clases, pero aproveche su formación. Y le agradezco muchísimo al doctor Luna, falleció hace hace un año más o menos, Ujú. que él fue el que me abrió la puerta y me colocó exactamente en el área de investigación. Ok. Que era parte de mi propia formación. Yo vengo del Colegio de México, de la Flaxo, Ujú. de la Universidad de Guadalajara, un poco hacia atrás, y me permitió ese espacio en investigación. Cuando todo era incipiente el tema de investigación en la universidad, no éramos tantos, éramos 18 investigadores en total. Ujú. Y muchos se habían formado aquí en la propia universidad. Ok. Entonces era como una apuesta que hizo la universidad de formar sus propios investigadores, pero después cambia la estrategia y bueno, se abre. Fue difícil, Felipe. En la universidad no fue difícil. Y creo que la universidad tiene una gran nobleza porque en parte el haber tenido un área tan pequeña te permitió moverte. Ok. A diferencia de otras universidades que tienen ya estructuras como muy consolidadas, Ujú. es muy difícil que te llegues a mover. Y aquí en la universidad pudimos construir todavía seguimos construyendo esos espacios. Esa es la diferencia. Ok. Entonces, yo por eso, cuando me entregan el emérito, tengo un sentimiento sobre todo de agradecimiento a la universidad por todo eso que me brindó. Ok. Y a los hermanos. Muy bien. Y ahora, si retrocedemos un poquito de años, ¿cómo fue que decidió estudiar sociología? Hay algo, la sociología, yo iba a estudiar Derecho. También Iba fue, a ser tu colega. revelación. También fue revelación. No llegó a tanto. Pero yo iba a estudiar Derecho. Y cuando estoy en la preparatoria tengo la materia de sociología. Ujú. Y siempre hay profesores que marcan. Mm. Y ese profesor me marcó y entró a la carrera de sociología. Cambio de Derecho. Incluso estuve un semestre en Derecho. Mm. Ok. Y dije, no, me voy directamente a sociología. Y ahí empezó la historia. Sobre todo en un contexto complicado porque en ese momento estaba la caída del muro de Berlín. Ujú. O sea, yo Finales de acababa los de la 80. preparatoria, el 89. Y las ciencias sociales en América Latina, y sociología particularmente, tienen un marcado acento marxista. Ujú. Entonces se cae el muro de Berlín y de repente sigue esa carrera, no sigue, te va a dar un futuro, no te va a dar un futuro. Y de tener una cantidad de estudiantes importante, llegamos a ser 27 en toda la carrera. Ujú. Entonces siempre digo que si hubiéramos querido hacer una marcha, nos atropellan. Entonces una protesta, porque éramos 27 en los 10 Eran semestres. poquitos, eran poquitos. Éramos pocos realmente. Y de mi generación salimos cuatro compañeros. Ujú. Y 7 grupitos internos de las divisiones ideológicas que teníamos Ajá. entre marxistas, trotskistas y otros que no sabíamos qué éramos, pero estábamos ahí. Ok. Esa fue la decisión de por qué entrar a sociología y un poco la experiencia dentro de la propia carrera. Y después para el doctorado, para la maestría y para el doctorado, Felipe, o sea, Para ¿cómo la- te decides a...? Fíjate que desde la parte sociológica uno va viendo, sobre todo por el propio contexto, este tipo de carreras te da diferentes opciones, salidas Ujú. profesionales, salidas académicas, salidas de intervención hacia ONGs, y yo aposté por la carrera académica, que es de largo aliento, y busqué las mejores instituciones en el extranjero y en México. Y coincide que se abre la convocatoria para Flaxo, entonces Ujú. decido trasladarme de Guadalajara, porque yo soy de Guadalajara. Ujú, ujú. Decido trasladarme a la Ciudad de México y empiezo Flaxo, e inmediatamente después se abre
la carrera, bueno, se abre la promoción del doctorado en el Colegio de México y entro en automático. Entonces se dio una secuencia afortunada en ese momento. Ok, muy bien. Y cuéntanos como algunos de tus proyectos, trabajos, libros, conferencias, como más representativas, unas 2, 3 que tengas frescas ahorita así en la memoria. Bueno, ahí yo me especializaba en el tema de laicidad y cultura política. Originalmente cuando estudié la carrera iba para desarrollo urbano y regional, nada que ver. Ok. Pero igual la iluminación llega y cambia. De hecho, mi madre siempre decía que por qué era tan hereje si no quería ir ni a la iglesia, y ahora estoy. Exactamente. Pero por motivos de objeto de estudio, no por... Entonces, en ese momento, los proyectos yo los empiezo a desarrollar sobre todo por el tema de la incidencia de las iglesias, la religión en el espacio público. Se da en ese momento... Relacionado un poco con lo del urbanismo. Sí, ¿no? Exactamente. Okay. El cambio, por ejemplo, Guadalajara, quien conozca Guadalajara se podrá dar cuenta que la marca de la ciudad es una marca arquitectónica espacial urbana. En el centro de la ciudad se derrumbaron N cantidad de fincas y se construyó la Cruz de Plazas. Está el Palacio de Gobierno, está la Rotonda, atrás la Plaza de la Liberación está el Teatro de Gollado y al frente Plaza Guadalajara. Quizás no les diga mucho esto, pero si ustedes lo observan desde arriba, una toma aérea hace una cruz con el centro en la catedral. Entonces, y eso me permitió como, ¿qué está pasando? Y empezamos a ver sobre el tema de la intervención de iglesias, la intervención de grupos religiosos, tratando como de, digamos, tutelar las decisiones públicas. Y entonces yo entro a trabajar en esa línea. Quizás la parte más importante que me tocó participar fue en la reforma del 2012 sobre el artículo 24. Me tocó participar también en Bolivia, en la nueva constitución sobre el Estado plurinacional en su aspecto de laicidad, e incluso en Ecuador en algunas cosas sobre la nueva constitución también. Entonces, ha sido un poco lo que he trabajado, y eso lo he hecho desde aquí, desde la universidad, ya siendo investigador. Entonces, y siempre me comentan en estos eventos, me dicen, oye, pero ¿no es de inspiración cristiana? Sí, es de inspiración cristiana, pero no significa que sea conservadora en muchos sentidos. O sea, lo voy a decir, como dicen, no es mocha tu universidad, por supuesto que no. O sea, hay una expresión de voces, hay una expresión de muchas posturas. Habrá gente que sí tenga posiciones conservadoras, otras más liberales, pero esa es la diferencia, y empezaron a notar que en la Universidad de La Salle sí había esta posibilidad de diálogo. Y como muy encaminado hacia la investigación y lo académico, ¿no? Sí, o sea, por supuesto. O sea, no era una cuestión militante, ni andar bendiciendo, ni andar... Exacto, ni andar educando, evangelizando. Era la palabra, ni andar evangelizando, ¿no? Sino simplemente como desde la investigación, ¿no? Que a veces no me han querido algunos pastores, algunos sacerdotes y demás, pero bueno, es una cuestión de ellos. Ya Dios los perdonará. Gajes del oficio. Pero sí se le ve perfil de sacerdote, ¿no? Al doctor Felipe. Hay una leyenda que dice eso. No sé qué tan cierta sea. ¿De qué? De que estuviste a nada de ser hermano. No. O sea, me interesa, pero ya estaba muy grande. Todos los hermanos, en realidad, los conozco ya muy tarde. No, nunca quise ser. De hecho, por eso mi madre que me decía que era hereje. Lo que sí, cuando entré a la universidad, una compañera me dijo, ay, hermano, ¿cómo está? Yo, sí, ¿hermano de qué? Hermano de la vida, yo no sé, pero es interesante el carisma, sobre todo de la comunidad de los hermanos, porque se mueven en los dos mundos. Se mueven en lo sacro y se mueven en lo profano. Son religiosos, pero a la vez son laicos. Entonces se mueven, no pueden oficiar misa, pero son religiosos. Claro. Entonces se mueven en las dos, en una ética cívica, pero con valores religiosos. Esa parte es algo que de alguna manera es muy característica de los hermanos lasallistas. Y esa leyenda viene porque una vez uno de los hermanos dijo, bueno, estamos abriendo el espacio para que quien se quiera anotar entre de hermano con vocación tardía. Ah, mira. Y yo dije, pues yo. Y el hermano dijo, no, tú no. No, ya me conocían. Claro. Lutero, hermanos, la iglesia, hermanos de Lutero, creo que no. Okay, muy bien. En el contexto de la investigación,
pues cuando se presentan los resultados, los libros, las publicaciones, son las historias de éxito. Pero también nos gustaría conocer cuáles son los desafíos a los que se ha enfrentado. Fíjate que los desafíos, sobre todo trabajando en el tema de laicidad y en el tema del campo religioso, un desafío siempre cuando tú hablas con con los actores religiosos, porque uno puede estar en el ámbito académico. En el ámbito académico se dan los debates, los argumentos, las teorías, las metodologías, pero cuando sales al campo político y al campo religioso no es tan clara la línea. Perdón, Felipe, que te interrumpa. ¿Político te refieres a instituciones gubernamentales, gobiernos, partidos políticos, ONGs, organismos sociedades multilaterales? civiles, Sí. todo. Y en el caso de las organizaciones religiosas, bueno, hay algunas que son institucionalizadas, como las iglesias, pero hay otras que no. Por ejemplo, cultos. El culto a la Santa Muerte, que últimamente ha tomado una relevancia importante. Cultos de otro tipo, grupos que hacen cuestiones de espiritualidad, etcétera, etcétera. Entonces, uno entra en contacto con ellos y el primer desafío es cómo dialogas con ellos, porque lo primero que te preguntan es, ¿crees o no crees? Claro. Y si crees, ¿en qué crees? Y ahí es una trampa epistemológica, y una trampa también política, porque si tú dices, yo creo o no creo, ya te marca el diálogo. Entonces siempre nosotros decimos desde la parte de las ciencias sociales que la existencia o no y la creencia o no de algo, eso le compete a los teólogos, no a los sociólogos de la religión. Correcto. Más allá de que si creo o no creo, que si tengo una devoción o tengo otra, la sociología de la religión lo que intenta es cómo en función de algo que se cree se generan relaciones sociales. O sea, cómo en función de algo que la gente dice que existe, puede ser una roca, puede ser Dios, puede ser energía, se generan conflictos o cooperación entre los individuos. Muy bien. O sea, no intentamos demostrar si la existencia o no, intentamos entender las relaciones sociales. El comportamiento y las relaciones con que base se generan. en creencias. Esa es la diferencia. Por eso siempre aclaramos, nosotros no entramos a discutir sus creencias, sino a entender sus interacciones y sus vínculos sociales con los demás. Porque nos ha tocado analizar, por ejemplo, los pastafaris, que son estos que creen en una pasta, las wiccas, por ejemplo, que son brujas, incluso devotos de la Santa Muerte, o sea, de todo tipo, cienciología, y no hemos tenido problema, porque no entramos con esta cuestión de cuestionar su creencia, sino cómo en la parte social y en la parte política se relacionan con los demás. Muy bien. Oye, y cuéntanos una anécdota que hayas tenido, por ejemplo, ahorita con esta interacción que tenías de cultos, como de la Santa Muerte, de la misma iglesia católica o cristiana, desde el campo de estudio, alguna anécdota que te haya dejado como marcado, que de hayas dicho, cago aquí, mejor no me hubiera metido, o al contrario, qué bueno que estoy aquí para documentar esto. Hay unas que sí son muy, digamos, complicadas, hay otras que son más anecdóticas, que es, durante mucho tiempo uno notaba, por ejemplo, en los paraderos de microbuses, un pequeño altar con un clavel blanco, y uno decía, un clavel blanco no tiene, pero estaba dirigido a la niña santa, a la niña blanca, ¿A la muerte? que era la Santa Muerte. La Santa Muerte. Pero no sabía, o sea, quien no estuviera dentro del culto, no sabía qué era, yo no lo sabía tampoco, hasta que después me entero. Y si ustedes se fijan, ya cambian, ya no se pone el clavel, sino ya se pone la figura. Entonces ese cambio me tocó verlo y me tocó entenderlo y sobre todo documentar digamos, el rechazo que había entre muchos que no son devotos de este culto, señalando N cantidad denostando pues el propio culto. Y todavía hoy, o sea, todavía se ve el culto a la Santa Muerte como un culto de los malos y demás, pero es algo mucho más profundo, tiene raigambres mucho más profunda que simplemente eso. Y ha sido complicado con los medios de comunicación, porque a veces te entrevistan sobre ciertas cosas de esto y, no sé, para poner algo como muy estridente, colocan una cabeza distinta a la que tú señalaste. Por ejemplo, una vez me tocó en la esto del culto, por ejemplo, a Jesús Malverde, dije algo y entonces dijeron, el santo de los narcos. Dije, a ver, no es el santo propiamente de los narcos, tiene otra dinámica. O esta es parte de las anécdotas también, eso en la cuestión de los cultos.
en 2012, cuando se iba a acabar el mundo, Ah, sí, ¿te recordarás? eran los mayas, sí, claro. De los mayas, que les acabó hasta el Catún tal, que era interesante porque muchos medios colocaban no el calendario maya, sino el calendario azteca. Azteca, claro. E incluso si les ponías una galleta ahora no lo distinguían. Entonces, ahí lo interesante fue que varias productoras hicieron trabajo sobre esto, y me tocó estar, por ejemplo, en National Geographic, en History Channel, hablando sobre este tipo de cosas. Y la gente seguía diciendo, pero se va a acabar el mundo, y les explicamos qué significa una profecía. Y al final, se va a acabar el mundo, y decíamos, a ver, y lo volvimos a repetir, no nos podemos sacar de eso. Y cuando estamos en un programa de televisión, y llega la hora, el 12, del 12 a las 12 del día, en ese momento era el punto que se iba a acabar el mundo. De repente, la conductora dice, esperemos, va a marcar. Yo dije, bueno, ¿horario de verano o horario de invierno? Depende. Y dice, son las 12. Y dijeron, no se acabó el mundo. Le digo, sí se acabó. ¿Cómo que se acabó? Sí, nada más que no nos dimos cuenta, estamos en otro mundo ya nuevo. Entonces, ha sido parte de las anécdotas. Hay otras más complicadas, que sí tiene que ver con temas como más ligada a ciertas expresiones de violencia, pero no conmigo, sino en el contexto. Ha sido complicado. Dirigidas a... Dirigida, bueno, en el culto, y dirigida en el contexto. Que te ha tocado ver, por ejemplo, el uso de ciertas imágenes en ciertos rituales, que no necesariamente son como muy éticos. Y que es parte de tu estudio, ¿no? Sí. O sea, a ti te arroja algo como académico, como investigador, esa acción te arroja algo, ¿no? Sí, de hecho, siempre a mis alumnos les cuento que en el trayecto de la investigación, antes de entrar directamente a la laicidad, me tocó analizar el tema de secularización, que es cómo se diferencia, cómo hay una diferencia del mundo de lo religioso. Y me tocó, por ejemplo, trabajaba el tema de secularización y ver cómo se daban los temas del exorcismo, por ejemplo. ¿Católico, cristiano? Evangélico y católico. Estuve en 3, interesante, performático, pero tampoco es así como la niña el exorcista que se avienta para atrás. No, tampoco tiene mucho que ver. Pero son esas anécdotas. ¿No te dio miedo? No, fíjate que no, en las experiencias evangélicas es muy performático, es mucho gritar, la glososalia. La glososalia es hablar como en lenguas, que en realidad es como ¿mezcla? Es una mezcla de palabras y a veces de idiomas que no se entiende. Entonces, sé que me van a cuestionar esto, pero bueno, yo lo que vi. Claro. Y eso se le llama glososalia. Y es tu estudio, ¿no? Es tu... Sí, no va a demostrar que si hablan o no en lenguas. Lo que estoy diciendo es cómo eso provoca un efecto en las demás personas. Entonces, ha sido parte de las anécdotas. Perfecto. Y bueno, atendiendo a que todo cambia, decía Mercedes Sosa, hay temas, como en todas las líneas de investigación, que de repente se convierten en temas nostálgicos y requiere ya modernizarse, ¿no? De abrir un poco más la cabeza. En el campo de la sociología, ¿qué temas son los que hoy merecen y ya se necesita hacer investigación? Fíjate que uno de los temas emergentes en sociología ha sido el tema del tiempo. No habíamos visto, la sociología durante mucho tiempo agarró el tema del presente, o sea, la sociedad presente, pero no veíamos, y el futuro lo veías muy lejano. O sea, cuando analizabas la sociedad mexicana, lo analizabas como si fuera un presente permanente. ¿Por qué lo digo esto? Por la incertidumbre. O sea, mucho tiempo se ha hablado del desarrollo, del progreso, pero ahora lo que estamos viendo es más bien una incertidumbre del futuro. Lo vimos con la pandemia. Y entonces esta pandemia, que no es nueva, sino nos tocó vivirla a nosotros, está la fiebre española, la gripe española de los años 20, el H1N1 en el 2009 y ahora esta, nos habla del tema, por ejemplo, de la incertidumbre y el riesgo, el tema de las desigualdades e incluso el tema del retorno de lo religioso, que en realidad nunca se fue, siempre ha estado, nada más que nosotros lo invisibilizamos. O sea, mucha gente en finales del siglo XX, principios del XXI, antes decía la religión va a desaparecer. ¿Por qué? Porque el nivel educativo, el crecimiento urbano, la industrialización, la tecnificación, iba a desaparecer el tema religioso. Y hoy lo tenemos más vivo que nunca, bajo dinámicas diferentes. Entonces, digamos que los temas en sociología apuntan por eso, por la incertidumbre, por el tema de las desigualdades, por el tema mismo de comprender
cuáles son los marcos valorales en los que nos estamos moviendo en un mundo plural, en un mundo que no necesariamente alguien tiene la verdad. Esos son los que estamos ahorita. Muy bien, y que no nos imaginamos, ¿no? O sea, pensamos que hasta estudiar la historia, ¿no? En sociología y lo presente y dar proyecciones a futuro, pero estudiar el tiempo de lo que vamos, o sea, como que no nos hemos detenido como un poco ahí a... Y el futuro, sobre todo. El futuro. A partir del futuro. Por eso el crecimiento por esta parte de las profecías, los miedos, el tema de pensar, por ejemplo, el cambio climático, los objetivos de desarrollo. Falta de agua, ¿no? La falta de agua es una proyección hacia el futuro. Entonces es la idea desde el tiempo, imaginarte los problemas que vienen. Esa es la diferencia. Muy bien, muy bien. Oye, Felipe, pues ya con esta entrega del investigador emérito, quisiera pedirte si le pudieras dar un consejo a la universidad en temas de investigación, a nuestra comunidad de investigación y a nuestro público en torno a esto, en torno a tus estudios, en torno a la investigación, al desarrollo, a la generación del conocimiento, pues sí, consejos como para mejorar o establecer lo que se está haciendo bien o mejorar. Sí, mira, yo más que un consejo, lo que les diría sería que tuvieran presente, si van a iniciar una carrera académica, saben que es de largo aliento, o sea, no son de resultados en 2-3 años, es una carrera de muy largo aliento. La universidad lo ha entendido en términos de saber que el crecimiento de un investigador no se da en 2-3 años, se da en un periodo muy largo. Y alguien diría, algunos empresarios que hemos platicado, o políticos, siempre dicen, repiten la frase de David Ricardo, que luego la retoma Keynes, que dice, lo único seguro en el largo plazo es que todos estaremos muertos. Pero al final de cuentas, eso se aplica ya. Acá en investigaciones, un proceso de largo aliento y sobre todo definir líneas de investigación. Uno puede experimentar, uno tiene su curva de aprendizaje. Como lo comentaba, yo empecé con sociología urbana y desarrollo regional y ando en temas religiosos, pero uno va acomodándose y después cuando uno consolida su línea, hay muchas vertientes dentro de eso. Entonces, primero, es una carrera de largo aliento, es encontrar la línea que a uno le interesa y que le gusta investigar, y un tercero, no volverse tan especializado en un área. Es decir, tener abierto el mundo, sobre todo, tanto para otras formas, otras teorías, otras corrientes de pensamiento, la literatura, que tú mismo lo haces, Cristian, esta parte de abrevar de la literatura también para imaginar. Claro. Para imaginar más allá de de la hiperespecialización. Porque a veces uno le preguntan, oye, ¿eres experto en qué? Pues mira, soy experto en religión. ¿Pero qué me explicas de algo? No, es que yo soy experto en las tradiciones de San Juan Pánuco, no sé qué. Ahí en eso me especializo. Okay. Cuando en realidad tenemos que tener una visión más amplia. Entonces, esa es una recomendación, no dejar de ver otros mundos y tener otras lecturas también. La transdisciplina. La transdisciplina. Tan famosa ahora. O una mirada de 360 grados. Okay. Muy bien, muy bien. Y hablando del futuro, ¿cómo se ve el doctor Felipe Gaitán en unos años? Más viejito. No, en unos años yo espero ya consolidar mi carrera. Digo, consolidarla en términos de ya acabar algunos proyectos de largo aliento que tengo. Tengo un proyecto de hace 8 años. Proyectos cortos de 3-4 años que van alimentando este gran proyecto. Entonces yo espero consolidar mi carrera, consolidar mi obra y consolidarme, sobre todo, consolidarme y consolidarnos en la Universidad de La Salle, el área de investigación. Creo que es una apuesta que ha hecho la universidad desde los 80s, bueno, de los 70s, de los 80s, pero que apenas ahora, después de todo este tiempo, tenemos dibujado un camino ya de consolidación, ya no tanto de crecimiento, sino de consolidación. Okay. ¿Te falta algo, Felipe? ¿Investigar algo que tengas todavía, algún tema, algo oculto, en otro país, en otro idioma? ¿Tú crees que te falta algo todavía? Fíjate que diría que siempre se abren nuevos temas. Yo me he especializado en el tema religioso, pero también he abordado temas
de otro tipo. Por ejemplo, los temas que tienen que ver con desigualdad. Por eso ahorita hablaba de desigualdad y me ha tocado también analizar temas que tienen que ver con las cuestiones generacionales. Entonces, creo que no he consolidado tanto estas líneas, pero es un espacio que quiero hacerlo. Y desde aquí, desde el espacio de la universidad. Muy bien, muy bien. Perfecto, pues hemos llegado ya al final. Quiero también señalar que es la segunda vez que nos acompaña el doctor Felipe Gaitán Otra en estaba este más serio. programa. Sí, Estaba sí, muy y estamos serio. de hecho en pandemia, ¿no? En el contexto Estamos de en pandemia, en la virtualidad. Sí, En la exactamente. virtualidad. Sí, sí, sí. Bueno, pues esperemos que exista una tercera, cuarta, quinta No, muchas gracias visita. a ustedes. Y 31 programas tampoco es fácil, ¿eh? Sí, Así ya que tenemos mantener algunos. un programa es lo importante, no es iniciar, sino mantenerse en el tiempo Mantenerlo. y Yo- irlo consolidando. 31 no es fácil. Y Rodo ya se quiere jubilar. No, ya. Lo vamos a jubilar en las redes. Ándale. Muchas gracias, Felipe, muchas gracias. Yo siempre he dicho, tengan la oportunidad de tomarse un café o una charla con el doctor Felipe Gaitán. Es lo mejor que podrían hacer, de verdad. De lo que sea, ¿eh? Hoy nos tocó Muchas hablar muy, gracias. muy académicos y todo, pero de verdad, hablando con el doctor Felipe de cualquier cosa, nos podríamos echar 2-3 horas con un café y súper bien, muy ameno. Muchas felicidades nuevamente No, por muchas este gracias. reconocimiento, Felipe, merecido por tu trayectoria. No quiero usar la palabra aguantar, pero sí merecido por estar ahí siempre presente para la universidad y para la generación del conocimiento. No, Creo que muchas también gracias. quiero felicitarte, extendemos la felicitación de la universidad. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos, por dar a conocer tu trabajo, también tus experiencias y que sigan los éxitos. Muchas gracias, Rodolfo, Cristian, por ese espacio. Y estamos entre amigos, ¿eh? Y entre amigos con la gente que nos ve. Muy bien. También. Muchas Perfecto. gracias. Muchas gracias, Chris. Nos vemos en la próxima. Y no se olviden de visitar el canal de YouTube de la universidad, La Salle MX, donde encontrarán los 31 programas de Entropía. No se olviden de visitar el Spotify, también estamos ahí, solamente en podcast. Y les recuerdo solamente nuestras redes, estamos en Investigación La Salle en Facebook e Investigación La Salle MX en Instagram. Ahí podrán encontrar contenido de y muchas cosas más de investigación. Pues muchas gracias y nos vemos la próxima.